Dios les bendiga, buenas tardes. Los saludo a todos cordialmente en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. En este video quiero tratar el tema de Juan 1:1 y quiero refutar dos posiciones en este texto, en este video. La primera posición que quiero refutar es la posición de los testigos de Jehová, donde dice su traducción que el verbo o el logos o la palabra era un Dios. Y quiero refutar la posición trinitaria, donde dicen que logos es otra persona o que logos es el Hijo de Dios, ontológicamente presente en ese momento con Dios en el principio, como lo dice Juan. Entonces vamos a mirar primero el texto en el original griego que dice enarge enjologos kaiteo, enarge enjologos en prostonteón kaiteos enjologos. Entonces, si nos vamos a analizar todo el significado del texto, nos damos cuenta de que Juan no está dando a entender de que hay un Dios con el Padre o que hay una persona con el Padre. La palabra logos, según la concordancia exhaustiva Strong, significa palabra, hablar, un discurso, la expresión, el pensamiento, un plan, pero nada que tenga que ver con personas, sujetos, individuos u otro Dios. O sea, de ahí de antemano ya las dos posiciones están mal, están siendo refutadas las dos posiciones. Para poder entender mejor esto, según la interpretación bíblica, podemos ir al tiempo en el que Juan escribe Juan 1:1, en donde comúnmente la palabra logos era utilizada por la filosofía griega para expresar una idea o un pensamiento. Pero entonces los filósofos usaban la palabra logos como un ser existente en la creación, como una idea absoluta, que decían ellos los filósofos que habían creado una idea absoluta a todo lo que era creado. Pero entonces Juan, en referencia a este término, lo usa para identificar al único Dios existente. En el principio era el logos. El logos estaba con Dios y el logos era Dios. O sea, logos es la expresión de Dios. Es la expresión de Dios. Dios se expresó por medio de su palabra. Por medio de su palabra todo fue creado, los cielos fueron creados, el hombre fue creado, las plantas fueron creadas por medio de ese logos. Por eso termina la frase diciendo, y el logos era Dios. O sea, esa expresión de Dios es el mismo Dios. Muchos trinitarios quieren desviar la atención en la preposición que dice con. El verbo estaba con Dios. O sea, enjologos en prostonteón. Si nos vamos al original griego, nos damos de cuenta de que la preposición pros está dirigida en el sentido acusativo hacia Dios. Acusativo. O sea que no está diciendo que alguien está con Dios, sino que pros en acusativo significa que la palabra está dirigida a Dios, referente a Dios, perteneciente a Dios. No es que alguien está con Dios, sino que ese logos es perteneciente a Dios. Por eso termina diciendo, y el logos era Dios. O sea, la misma palabra es la misma expresión de Dios, es la extensión de Dios, es el conocimiento de Dios que ha dado a conocer a los hombres. O sea, la única forma que nosotros, de la cual podemos conocer a Dios, es por medio de la expresión de Dios, que es su palabra.
Por eso dice más abajo en San Juan 1:14 de que esa palabra se hizo carne. Analógicamente, comparándolo con 1 Timoteo 3:16, donde Pablo dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces, mire que estas dos posiciones son refutadas en esta misma explicación. La posición de los testigos de Jehová de que hay un Dios y la posición de los trinitarios de que hay una persona con Dios. Pues que el Logos no está diciendo que es un ser ontológico o un sujeto aparte del Padre como lo sustentan muchos trinitarios, no señor. El Logos vino a ser hijo de Dios cuando fue manifestado en carne. Por eso dice, y el Logos se hizo carne. Esa expresión de Dios tomó forma de carne. Y cuando estuvo aquí, por eso dice Gálatas 4:4 que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mire que cuando la Biblia habla en referencia a ese hijo, no lo hace como a un hijo preexistente o un ser ontológicamente al lado del Padre, nunca. Siempre que habla la Biblia de Jesús como hijo, como humano, lo habla desde su nacimiento virginal, desde su encarnación, no desde un punto en la eternidad con Dios. Pues si nos vamos a hablar subjetivamente, Cristo estaba en la mente de Dios, en el plan de Dios. Esto es lo que significa Logos. Logos era el plan de Dios y ese plan tomó forma de hombre. O sea, Dios puso en marcha ese plan para salvar a la humanidad. Ese plan, esa idea, ese pensamiento de Dios, esa palabra de Dios, esa expresión de Dios tomó forma de hombre y en esta tierra fue conocido como Jesucristo. Por eso Jesucristo es el Dios todopoderoso manifestado en carne. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Muchos quieren ver al Padre aparte de Jesús. Eso es imposible, porque Jesucristo dijo, el que me cree a mí, no me cree a mí, sino que cree en el que me ha enviado. Y si alguien quiere ver al que me ha enviado, tiene que verme a mí. Eso está en San Juan, capítulo 12, versículo 44 y 45. Entonces esto fue una pequeña demostración de la refutación a los puntos trinitarios y de los testigos de Jehová. No creemos en que Juan 1:1 esté hablando de otra persona diferente a Dios, tampoco creemos que esté hablando de dos o tres o más seres, tampoco creemos que en Juan 1:1 se está hablando de otro Dios, no. El griego original es claro. En el principio existía la palabra, y la palabra era referente a Dios, y Dios era la palabra. No debemos imaginarnos cosas escriturales, interpretaciones dogmáticas, deducciones extrabíblicas. Nosotros tenemos que ser certeros con la interpretación bíblica y no torcer la escritura. ¿Por qué voy a decir que hay tres seres si Juan era, entre comillas, una persona que era trinitaria? ¿Por qué no explico más bien que en el principio era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué no? Porque él está tratando de expresar la idea de que Dios en su eternidad, que es incontenible, insustancial, todopoderoso e invisible, tuvo que darse a conocer por medio de este logos, por medio de esta expresión, para que el ser humano lo pudiera conocer. Y hoy lo conocemos, es Jesucristo, el Dios todopoderoso manifestado en carne. Gloria al nombre de Jesús, Dios les bendiga, les amamos en el nombre de Jesús.